Ya estamos prácticamente finalizando el primer cuatrimestre de este año, es decir, que se nos ha ido un tercio de 2022 y casi a 200 días de lo que es la Copa Mundial de Fútbol Masculina que se va a disputar en Qatar 2022. Para hablar del tema y también de las otras cuestiones que interesan al mundo, pero a nuestro país, se encuentra con nosotros Jesús Alberto López, que es director del Centro Quirón, astrólogo, con el cual ya hemos compartido varias entrevistas. Jesús, gracias por acercarte a nuestro Gracias por invitarme de nuevo. Un gusto estar acá y hablando de astrología. Hablando de astrología, Jesús y un Jueves Santo, la verdad, un mix importante. Bueno, profe, como le solemos decir, porque también allí en el Centro Quirón se enseñan muchas disciplinas holísticas. Claro. Hablamos del Mundial. Este Mundial, para quienes nos están viendo, hay que decir, tiene varias particularidades. La primera que se va a disputar del 21 de noviembre al 18 de diciembre, que es la fecha final del Mundial, en Doha, que es la capital de Qatar. Allí cerca del Golfo Pérsico, es decir, pegado al Golfo Pérsico, rodeado por Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Es decir, que es la primera vez que se va a disputar una competencia de este calibre en Medio Oriente. Y decíamos a fin de año por una cuestión climática, ya que este país registra temperaturas por encima de los 40 grados. Para diciembre se esperan arriba de los 20 grados. Pero más allá de esto nos interesa, profe, como apasionados del fútbol, charlar de cuáles son las perspectivas. Ya hicimos una entrevista a fin de año, pero no se había realizado el sorteo. Ahora tenemos el sorteo ya con las fechas, que entiendo para la astrología es algo importante para los análisis que se hacen. Las fechas son importantes porque uno va viendo el clima. En realidad, bueno, indudablemente la astrología hace predicciones de una energía, digamos, es como ver un poco la vibración energética, no es que define esto sí ocurre, sino que hay muchísimos factores que hay que ver. Entonces yo estuve analizando un poco la carta natal de cada uno de los países para ver un poco las tendencias de acuerdo a la vibración y la posición de los planetas que hay en esa época. Bien, ¿y a qué análisis o a qué conclusión arribaste? La conclusión para Argentina, que básicamente es lo que nos interesa, es que va a ser un mundial muy emocional, muy emotivo. Primero porque yo ya comenté que Júpiter se encuentra en el signo de Piscis, que es un planeta que tiene que ver con la expansión, que activa un poco la energía de Cáncer, a Messi es de Cáncer, y eso va a generar todo un clima emocional y de mucha sensibilidad y de mucha importancia para nosotros como país. Bueno, hay que decir que las canchas de fútbol, que algunos los definen también como nuevos templos, inclusive las que están en nuestro país, se carga mucha emoción, se vive en las tribunas, pero también en el campo de juego. Así que indudablemente es un país que tiene una carga emocional importante y habrá que ver cómo se lleva adelante en esta competencia. Acá tenemos, profe, en la primer placa, lo que es el fixture del Grupo C, donde Argentina va a debutar el martes 22 de noviembre a las 16 horas con Arabia Saudita, decíamos un país vecino a Qatar. Luego tenemos el sábado 26 de noviembre a las 10 horas con México, finalmente con Polonia el miércoles 30 de noviembre a las 16 horas. Claro, bueno, y lo que estuve analizando que en realidad en el primer partido hay muchas chances porque, bueno, la luna va a estar en el signo de Escorpio, hay muchísima fuerza emocional, digamos, para lograr, bueno, digamos, un buen resultado. Después en el segundo, con México, que ahí en México es justo opuesto a la Argentina, entonces se genera también, Arabia es opuesta a la Argentina, después México también es de Virgo, y ahí está la luna en Capricornio, que es decir, hay mejores chances para el segundo que para el primero, pero bueno. Digamos. Y uno esperaría, por los antecedentes históricos, Argentina se ha enfrentado con México en otras ocasiones, que haya más rivalidad o menos chances, por así decirlo, con México que con Arabia Saudita. Pero acá, de acuerdo al análisis astrológico, estamos diciendo que sería al revés. Al revés. Y al final también, digamos, yo estuve analizando un poco las lunas y hay muchísimas posibilidades positivas, digamos. Son lunas que favorecen a digamos, un buen resultado para la selección. Bien, es decir, que tomemos con pinza y hablemos en potencial, dado que es muy difícil pronosticar, dado todas las variables que hay en juego, porque acá hay personas, selecciones, países involucrados, y que, de acuerdo a este análisis, auspiciosamente Argentina clasificaría en el grupo pasando a la fase eliminatoria. Voy a aclarar, la fase eliminatoria va del 3 de diciembre al 18 de diciembre. Son esos 15 días, es decir, prácticamente la primera quincena de este último mes del año, que es diciembre, se define, digamos,
y termina el 18 de diciembre. Pero, profe, también te pedimos lo que era el análisis de las potencias, de aquellas selecciones que tienen la mayor cantidad de títulos. Claro, porque por ejemplo, lo que se ve un poco todo es este movimiento de Júpiter, y Júpiter va a estar en Aries, después va a estar en Piscis, y por ejemplo Alemania, que es de Libra, tiene ahí en oposición, tiene un ascendente en Leo, entonces eso está bien potenciada. Francia tiene también a Aries en el ascendente, entonces eso también. Es decir, están muy bien posicionadas todas, pero Brasil básicamente es ascendente en Piscis y Júpiter, el benefactor, está en el signo de Piscis. Entonces eso también marca toda una tendencia. Lo que sí, lo que ocurre con Brasil, que es opuesto, digamos, es de Virgo, entonces eso puede, digamos, generar una confrontación en ese sentido. Es decir, profe, para hacer una primera lectura, están estas 4 selecciones bien posicionadas. De hecho, recordamos, Brasil es pentacampeón, Alemania tiene 4 estrellas, 2 de ellas se las ganó Argentina, hay que decir Italia 90 y Brasil 2014. Argentina tiene 2 campeonatos del mundo y Francia 2. Si vos tuvieras que hacer un análisis general, ¿cuáles son las mejores aspectadas o mejor posicionadas para llegar a la final? Para mí las mejores posicionadas son en estos momentos Francia, por el análisis que estuve haciendo, y Brasil. ¿Y Argentina, profe? Y Argentina, por supuesto. Primero Argentina, ¿en qué sentido? De que Argentina tiene... No lo quiero llevar al análisis. Argentina tiene una referencia que yo te comentaba antes, que tiene que cuando empieza el Mundial está la Luna en la puerta de entrada de la energía de Argentina y cuando termina también. Entonces es un ciclo, digamos, que es como una referencia de apertura muy importante. Nosotros somos ascendente en Libra y la Luna va a estar en Libra. Lo que sí también te comentaba que este Mundial puede tener algunas consecuencias especiales porque se hace con una luna menguante. Entonces habitualmente cuando se inicia una actividad se hace siempre con una luna activa y por esta luna menguante va a generar algunas circunstancias que realmente no sé cuáles serán, pero... ¿Que puede exceder lo deportivo? Claro, que puede exceder lo deportivo, que puede haber alguna situación. ¿Un hecho de inseguridad, alguna de esas cuestiones? O no sé, o no lo esperado. Algo inesperado sería, claro, para ponerle un título. Que es un mundial donde puede haber algo inesperado. Bueno, ya estamos diciendo que es un mundial de arranque que es bastante particular a los que veníamos habituados. Y el otro detalle, decíamos que se juega en una sola ciudad, mientras que en los mundiales anteriores se ha jugado en varias ciudades de un mismo país y los próximos se van a jugar en varios países. Bueno, ahora, profe, voy al hueso porque no tenemos mucho tiempo. De esas selecciones que hemos visto, hay 32. Por supuesto, no quiere decir que esas sean las finalistas, pero puede haber algún otro tapado. Por ejemplo, algunos hablan de Senegal, que es una selección promisoria de África. Otros hablan de las selecciones latinas. Acá tenemos Uruguay, Ecuador, Perú está por el repechaje, también estaba México, que mencionabas, Estados Unidos, o otras de Europa como Bélgica, Croacia. Si yo tuviera que ir al hueso, profe, por los tiempos televisivos y por estar en Argentina, y te pregunto, ¿Argentina va a salir campeón del Mundial Qatar 2022? Mira, ¿vos qué me decís? Yo, de acuerdo a los pronósticos, digamos, análisis, hay una tendencia muy positiva de que sí, porque hay muchísima energía puesta, digamos, ¿no? Es decir, hablando de las posiciones planetarias, yo te había comentado la otra vez, Júpiter se posiciona en el grado 29 de Piscis, justo durante todo el Mundial, así que eso es bastante beneficioso para nosotros. Bien, ¿no? Está bien, profe, hay que ser precavido en estas, y Messi, tendencias. Y Messi en su carta natal tiene a Júpiter justo en el área que tiene que ver con su desarrollo profesional. Así que es como que ese planeta le está diciendo que, así como pasó, digamos, últimamente el año pasado, ahora es como la coronación para él. Es como llegar a la cúspide del desarrollo profesional. Profesional. Voy a decir algo que puede llegar a ser irónico hablando de astrología, pero ojalá Dios lo escuche, profe. Bueno, ahora, después en algún momento quiero que a la cámara, si podés mostrar lo que son, digamos, no sé si son diagramas o... Sí, son las cartas natales. O cartas natales, para que les muestres, perdóname, a la 2, ahí si podés. Claro, si no lo hago yo. De Messi, de la Argentina. Donde nosotros, más allá de los tiempos televisivos, donde mostramos las conclusiones, donde están todos los análisis que estamos reflejando. Claro. Mientras mostramos estas cartas natales, digamos, que signan el camino y la vida, básicamente, de las personas y también las organizaciones, los países. Esa es la carta natal de Argentina, por ejemplo. Ah, mira vos, mira vos. Bueno,
te quiero llevar también a otro tema, porque la verdad que es muy triste, trágico diría, la crisis humanitaria que se está viviendo en Ucrania a partir de lo que ha sido la invasión de Rusia desde el 24 de febrero, es decir, que estamos prácticamente en 2 meses. Lo primero, dado que es un tema que suscita la atención y preocupación de todo el mundo, ¿crees que este conflicto está en vías de menguar o escalar? Escalar, cuando hablo, para ser concreto, es ir a una guerra, como dicen, una tercera guerra mundial que involucre otras potencias, y en el peor de los casos hablamos de una guerra nuclear. Bueno, digamos, yo estuve analizando la carta de Putin, la de Zelensky, digamos, Putin es alguien que de alguna manera está muy movilizado en estos momentos, en esta experiencia de energía de su vida, y por ahí es muy definitorio lo que ocurre, porque ahora tenemos una luna llena fuerte, digamos, ahora se va a producir, ahora el 16 se produce la luna llena fuerte. Esa luna llena va a definir muchas cosas, digamos. En realidad hay, digamos, Putin tiene una tendencia a llegar a un arreglo desde sus propias normas, digamos, ¿no? Es decir, llegar a un acuerdo de sus propias normas. O sea, a un acuerdo en base a sus normas. Claro, en base a sus normas. Porque parece que no quiere ceder. No, Yo te no escucho, va a pero digo, no lo veo cediendo en el terreno. No va a ceder. Lo que va a abrir perspectivas, eso sí puede ser, digamos, pero en realidad yo lo que estoy viendo es que esta guerra no se va a ampliar, pero continúa. O sea, tenemos meses de conflicto bélico, podemos decir. Bastantes meses de conflicto bélico. ¿Y estás hablando de 2022 pensando? ¿O yo creo que por el 2022 hasta que en algún momento, porque hay toda una cuestión, hace unos días se produjo una conjunción de Urano, de Júpiter con Neptuno, que fue hace muchos años que no se produce, en 1850 y pico se produjo. Y esa última vez también había una guerra entre Crimea y Rusia. Que Crimea era parte de Ucrania, después se la anexó Rusia. Exactamente. Y en esa época los europeos, la comunidad europea también hizo todo un movimiento donde lograron frenar esa guerra, digamos, hizo un tratado, ¿no? En ese momento. Entonces, por eso ahora yo creo que hay todo un trabajo de inteligencia que se está desarrollando, que vamos a decir, la guerra nuclear no creo que se llegue a más. Digamos, a escalar en ese nivel. Pero todo esto que está ocurriendo se va a seguir sosteniendo un tiempo más, digamos. O sea, lo que pasa entre Rusia y Ucrania no sé si se termina alguna vez. Entiendo, sí, son conflictos. Inclusive algunos especialistas ya del lado de la guerra y militar hablan que cuando termina una guerra empieza un proceso de años. Claro. Porque subsisten en esos terrenos, más allá de que Rusia puede tener presencia, el espíritu de defender la nación, lo que ha sido Ucrania. Es decir, pueden seguir guerrillas y otro tipo de enfrentamientos o conflictos. Es que por eso tiene que ver con una situación que no se termina. Lo que sí está cambiando energéticamente, por ejemplo, ahora a fin de año, se termina una cuadratura entre Saturno y Urano que tiene que ver un poco con la economía, y ahí se cierra un capítulo, digamos, y se empieza a armar una nueva visión de la vida que tiene que ver con esta guerra, de todo lo económico. Nos quedamos con eso, se viene, digamos, un punto de inflexión parece, pero el conflicto lamentablemente, según la astrología, se extendería. Sí, ahora vamos a nuestro país y es el último tema, donde tenemos nuestras propias preocupaciones y ya son desde años. Abríamos el programa de los Turelos mencionando los índices de inflación, el precio de los alimentos. Por esta cuestión y la pérdida del poder adquisitivo hay protestas en las calles de diferentes movimientos sociales, sindicales. Y además de toda esta compleja realidad socioeconómica, podemos decirle, hay un tema político. Hay una interna hoy, diríamos, entre los Fernández. Allí tenemos de fondo la imagen de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Claro, qué bueno. O sea, ¿qué visión podemos tener de Argentina? Y te adelanto la última pregunta, si vos avisorás un enfrentamiento o una interna tal entre ellos que se pueda disolver, vamos a hablar entre comillas, esta pareja política. Sí, en realidad es así. Cristina es Piscis, pero tiene mucho Aries y es mucho más peleadora y más aguerrida que Alberto Fernández, que es de Aries. Ah, mira vos. Porque Alberto Fernández tiene ascendente en Piscis, que es un ascendente en agua, entonces que es como un proceso más conciliador y por ahí más difuso. En cambio, Cristina tiene una energía más direccionada. Y los dos están muy movilizados, a partir de mayo están sumamente movilizados hasta
hasta noviembre. Y lo que yo te decía, que hay ciclos de un planeta que es Saturno, que nosotros le llamamos el cronocrato, que porque marcan ciclos o tendencias, y es el regreso. Saturno vuelve a la posición natal de la Argentina, y cada vez que vuelve se produce todo un movimiento muy fuerte a nivel social, político y económico, digamos. Eso ¿no? ya está ocurriendo. Y eso ya está ocurriendo. En estos momentos se está produciendo el regreso y hay todo un movimiento muy fuerte ahora en abril, y esta luna llena también va a marcar una movida muy fuerte, especialmente para Alberto, digamos, y se viene todo un tema con los sindicatos, con el pueblo, digamos, hay toda una situación que se produjo también en el 93, en el 63, digamos que fueron movimientos muy fuertes, digamos, en relación a la economía, y se viene como un proceso de restricción, de limitación, y en realidad entre estos dos, digamos, referentes que tenemos ahora, el año que viene Cristina va a estar, y este año también ya Cristina empieza a estar como muy activada en un plan de guerra, digamos, un plan de lucha. Sí, de hecho, hace poco ya dijo una frase que generó ruido, que tener la banda, incluso el bastón presidencial, no le da todo el poder a la investidura que tiene que tener un presidente, claro, lo cual ya es un mensaje bastante fuerte desde el lado político. Claro, ¿no? Es una guerrera, y está activada ahora porque tiene Marte en Aries, Júpiter va a entrar en Aries, así que está sumamente activada. Ahora, vos hablabas de las restricciones, estamos hablando de restricciones económicas, porque hemos estado en pandemia, a veces decir restricciones suena a la sanitaria, no, estamos hablando de restricciones económicas, al bolsillo. Claro, restricción económica, y también, digamos, el gobierno posiblemente empieza a generar ciertas movidas de restricción, que bueno, que ya las tenemos casi, como un poco más, porque en realidad, digamos, este planeta de alguna manera viene a ordenar, viene a ser como el director, por así decirlo. Entonces dice, bueno, a ver, ¿cómo resolvemos esto? No de una manera agraciada, sino con a imponer, puede ser, sí, claro, sí. Puede. Con sufrimiento, con estructura. Y eso sí, de hecho, el otro tema que no mencioné, que sí se trató en el bloque anterior, bueno, es indirectamente, es todo lo que ha generado la pobreza, pero también desde el lado del Estado toda la presión impositiva. Claro. Cuando hablas de controlar o gravar a la parte económica, bueno, la presión fiscal acá en Argentina es muy importante. Claro, porque en la carta natal hay áreas, entonces hay un área que tiene que ver justo con el ordenamiento pequeño de las cosas, la sistematización de las cosas, y eso está muy activado en estos momentos. Bueno, como siempre, muchísimas gracias, profe, por intentar en 12, 15 minutos resumir como 10 temas en tendencia y predicciones. Sé que ustedes, los astrólogos, les cuesta hacer esto porque realmente es un trabajo muy detallado. Quien te quiere encontrar, ¿a dónde puede concurrir? Bueno, estoy coordino un centro que se llama Centro Quirón, estoy en Barrio General Paz, y bueno, me buscan en las redes como Centro Quirón. También puede ser online. Talleres, puede ser online o presencial. Sí, online, bueno, a quien les interese la astrología, bueno, ya lo saben, lo consultan allí al profe Jesús Alberto López del Centro Quirón. Ustedes no se